siento que mi río se ha secado. Fuerzas faltan para continuar. Esa agua ya no fluye en mi vida, es porque necesito de Jesús. Dame de beber de esa agua viva, la que de la pena de Oreb vertió. Mi sed calmará, mi alma restaurará, y podré sentir que ese río cristalino fluye en mí. Agua que vivifica al peregrino, por los valles y collados le hará ir. Cruzará crueles desiertos en su vida, confesando ese nombre redentor. Dame de beber de esa agua viva, la que de la peña de Oreb vertió. Mi sed calmará, mi alma restaurará, y podré sentir que ese río cristalino fluye en mí. Dame de beber de esa agua viva, la que de la peña de Oreb vertió. Tu sed calmará, tu alma restaurará, y podrás sentir que ese río cristalino fluye en ti. Y podré sentir que ese río cristalino fluye en mí. Que ese río cristalino fluya en mí. Que
buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los que me van a escuchar de noche. Sean ustedes muy bienvenidos, que Dios les bendiga en esta hora, en esta mañana del día sábado ya. Gracias al Señor porque tenemos un día de lluvia, está un poco helado, pero aún así le damos gracias por este día porque hacía falta la lluvia. Damos gracias al Señor también porque podemos estar aquí junto a ustedes haciéndoles compañía a través de esta radio, su radio canal Palabra Viva, con la voz de la hermana Ingrid Angélica Liduvina en el programa Una Voz en Oración. Sean ustedes bienvenidos, nos gozamos, nos alegramos en el Señor de estar aquí junto a ustedes en esta programación de este día de hoy. Para los que no saben, esta radio se baja por Play Store gratis. Usted la puede bajar, la puede tener ahí en su celular y la puede escuchar en cualquier hora del día. En la mañana, todos los días hay programas, excepto el lunes en la mañana. El lunes es en la noche. Y el resto de los programas son en la noche, ¿ya? De lunes a domingo en la noche, para que usted sepa y pueda estar atento a nuestra sintonía. Muy bien, vamos a lo que nos convoca. Antes les quiero decir que la alabanza que recién se estaban tocando al aire es del Cuarteto Huber, un hermano que también ha colaborado trabajando en esta radio, nuestro hermano Oscar Labraña, integra también este cuarteto. Un saludo para él, Dios le bendiga a él, a su esposa, a su padre. Rogamos la oración por el padre del que está enfermito, también su madre. Muy bien, mis hermanos, vamos a lo que nos convoca. Vamos a comenzar este día orando al Señor por todas sus maravillas. Bendito es el Señor para siempre. Muy bien, ahí donde están ustedes en su casita descansando, muchos tal vez acostados todavía, otros ya desayunando y otros tal vez trabajando también, por ejemplo en los hospitales, en las clínicas, otros en las Fuerzas Armadas, sea donde estén estimados y están escuchando esta radio, usted ahí concentre su espíritu en forma reverente para que oremos. Y si está en su casita y está en pie, ojalá se pudiera arrodillar. Yo haré mi parte desde acá. Muy bien. Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias le damos en esta mañana por este hermoso día de vida, de salud. Gracias, Señor, por todo el bien recibido de tu mano, porque nos brindas vida, nos brindas salud, alimento. Gracias por el techo que nos cobija, gracias por el calzado de nuestros pies, gracias por el alimento en nuestra mesa. Bendito es tu nombre. Gracias porque un día saliste a nuestro encuentro, te revelaste a nuestras vidas y te creímos y recibimos este mensaje de salvación y vida eterna en nuestros corazones, lo creímos. Nos humillamos ante tus plantas, nos reconocimos pecadores. Te damos gracias, Señor, por esa bendición. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, toda palabra ociosa, todo mal pensamiento, todo prejuicio, Señor, lo traemos a tus plantas. Te pedimos perdón por cada palabra pecaminosa que hayamos dicho ante tu presencia. Señor Jesús, te pedimos perdón en esta hora, Dios Padre, por toda actitud que haya ofendido tu santidad y a nuestros hermanos. Te pedimos perdón por toda crítica malintencionada, te pedimos perdón por toda crítica destructiva, Señor. Ayúdanos a ser edificadores unos de otros. Oh Dios eterno, te pido perdón en esta hora también por todo pensamiento inicuo. Te pido perdón por toda mala acción. Te damos gracias porque tú nos concedes un día más de vida, de salud, en la cual se renueva tu misericordia y en la cual nos tenemos otra oportunidad para hacer mejor las cosas que ayer. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición a cada uno de tus hijos que nos escucha, a cada familia representada aquí. Pedimos, Señor, por los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares. Hay muchos que están, Señor, postrados. Pedimos por los ancianos en los asilos de ancianos, por los ancianos que están en casa de sus hijos.
Pedimos, Señor, por los bebés en gestación, pedimos por los niños, por las niñas, por los jóvenes. Pedimos por toda familia que lo está pasando mal, Señor. Si ha clamado a ti por misericordia, por ayuda, yo sé que tú no te negarás en escucharles, en responderles, bendito Dios para siempre. Traiga a los que han de ser salvos, Señor. Te ruego, Señor, que quites la dureza de los corazones y le abras el entendimiento y el oído del alma a la voz de tu santo evangelio. Pedimos bendición en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor que está en la epístola del apóstol Judas. En la epístola universal del apóstol Judas, no Judas Iscariote, epístola universal del apóstol Judas, en el versículo 17 al 23. Este no tiene capítulo, tiene solo versículos, porque es una carta además. Es cortita. Le daremos lectura desde el versículo 17 al 23 y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Lo haremos desde la revisión Reina Valera. Lleva como título, dice, amonestaciones y exhortaciones. Leo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Leeré el 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, he dado lectura a tu santísima palabra. Vamos a meditar en ella. Pido que tu Santo Espíritu coloque palabras de gracia y de verdad para poder hablar, reflexionar un momento sobre ella. Y sobre todo lo que tú quieras llevarme a navegar en este momento, de la cual podemos hacer memoria. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendiga a cada uno de sus hijos. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Les invito a otra alabanza y luego estamos de regreso, mis hermanos, para tener el espíritu bien despierto y concentrado a lo que vamos a reflexionar en esta mañana. Vamos a una alabanza. Encorvada y prisionera, y de ninguna manera se podía enderezar. Sola y triste y sin consuelo, y con la vista hacia el suelo, se le podía mirar, hasta que la vio Jesús, y llamándola, y con voz de autoridad,
Pablo, eres libre de tu enfermedad. Y el milagro recibió. Eres libre de tu enfermedad. Ahora podrás mirar el rostro de quien te sanó. Eres libre de tu enfermedad. Ya no andarás más encorvada, sino que erguida, glorificando siempre a Dios, porque en ti hoy se fijó y con sus manos te tocó, su poder te libertó. ¿Cuánto tiempo hace que esperas que ligaduras se corten y poderte enderezar y elevar tu vista al cielo y cantar alabanzas al que tiene autoridad? Porque un día Él te vio y llamándote te ofreció la libertad y la paz Él te dio y te dijo: eres libre, nueva vida tienes hoy. Eres libre de tu enfermedad. Ahora podrás mirar el rostro de quien te sanó. Eres libre de tu enfermedad. Ya no andarás más encorvada, sino que erguida, glorificando siempre a Dios, porque en ti hoy se fijó y con sus manos te tocó, su poder te libertó. Eres libre de tu enfermedad. Ahora podrás mirar el rostro de quien te sanó. Eres libre de tu enfermedad. Ya no andarás más encorvada, sino que erguida, glorificando siempre a Dios, porque en ti hoy se fijó y con sus manos te tocó, su poder te libertó. Porque en ti hoy se fijó y con sus manos te tocó, su poder te libertó. Muy bien, aquí estamos de regreso, mis hermanos. Hermosa alabanza. Eres libre de tu enfermedad. Letra y música del hermano Tito Abarca, un hermano argentino de Mendoza, si no me equivoco. Cantada por este cuarteto evangélico de el pueblito de El Melón. Hermosa letra, basada en un pasaje bíblico de la mujer encorvada. Eres libre de tu enfermedad. Muy bien, vamos a meditar un momentito en la palabra del Señor que está en Judas, el apóstol Judas. Nunca me había detenido a estudiar al apóstol Judas. El apóstol Judas fue hermano de Jacobo o Santiago
y medio hermano de Jesucristo, pero él no se identifica como hermano de Jesucristo, sino siervo de Jesucristo. Se identifica como hermano de Jacobo. En la salutación dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Se considera siervo de Jesucristo, pero en la vida real era medio hermano de Jesús. No voy a hacer una contextualización histórica de este apóstol, porque me quiero enfocar en algo que los quiero, como dice el título aquí, amonestar y exhortar. En primer lugar, hay unas palabras aquí que dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Memoria. ¿Qué es memoria? Según la Real Academia de la Lengua Española, el significado de esta palabra quiere decir que es facultad psíquica por medio del cual se retiene y se recuerda el pasado. Hay otra definición que dice que es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, entre paréntesis, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc. Esa es la definición de memoria. Es la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. Esa es otra definición que hay en Wikipedia. Dicho esto, mis hermanos, aquí nos dice que debemos tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado, es una amonestación, una exhortación que hace el apóstol Judas. Los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. ¿Y qué significa sensual? No es lo mismo que sexual, no. Sensual son las sensaciones producidas por los sentidos o todo lo que tenga que ver con los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Eso significa sensual, todo lo que tenga que ver con los sentidos. Son los placeres de los sentidos, especialmente la excitación sexual, porque eso es por el tacto, por la lengua si es un beso y etc. Aquí dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Los que no tienen al Espíritu Santo se dejan guiar por sus emociones, se dejan guiar por sus sentidos, o sea, por lo que ven, solo por lo que ven, solo por lo que oyen, por lo que palpan, por lo que pueden degustar. Pero resulta que los que andan en el Espíritu se guían por la fe. Aunque no veamos, creemos. Aunque no veamos a Cristo, a Dios, sabemos que hay un Dios que nos observa, que nos mira y que hay un libro de memoria. Mire lo que me trajo el Señor a la memoria. Hay un libro de memoria donde está escrito todos nuestros quehaceres cotidianos, de obras buenas o malas, de pensamientos, de dichos. Hay un libro de memoria, fíjese. Hay una parte que me llama la atención. El rey
David decía, enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. Se me vino esta cita a la memoria, no me acuerdo en qué salmo está. Y es interesante que el rey David le pidiera al Señor que le enseñara a contar sus días. Un día me puse a pensar en eso. Y lo traigo a colación porque no es bueno vivir el día a día, hoy no hay yo la hora que pase el día y listo, no. Cada cristiano le debe pedir al Señor a contar sus días. No se trata de que yo esté contando hoy es el día lunes, el día 22 de diciembre o de enero, de junio, no. Sino que a que cuando vaya terminando el día, para los hebreos termina a las 6 de la tarde, pero para nosotros, los de la cultura occidental, termina a las 12 de la noche. Cuando usted se va a acostar, ya sea a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, traiga a su memoria lo que hizo en el día. Si aquello predicó, ensalzó, puso en alto el nombre de Dios, si su actuar edificó o su actuar derribó algo que usted ha dicho, o su boca bendijo o maldijo. Eso es contar los días. Porque si vivimos como pajaritos sin tener cuenta de lo que hemos hecho, después la memoria no alcanza para estarse arrepintiendo para tanto. Por eso hay que hacerlo en el día. ¿Qué hice hoy día? ¿Ofendí? ¿O me acuesto satisfecha porque hice obras buenas? ¿Qué obra hice? Ayudé a mi prójimo, le tendí la mano a un mendigo, compartí mi pan con el necesitado, hoy día no hice una buena respuesta, hoy día tuve un buen debate que quedo satisfecha porque hice mi parte según mis puntos valóricos, o hoy día actué con egoísmo o actué con soberbia. Eso es contar nuestros días, traer a la memoria lo que hemos hecho, presente, pasado y futuro. Y a veces es tanto que nuestra mente esconde cosas que hemos hecho y que cuando estamos en completa paz y en tranquilidad y a veces en conexión con Dios, nos trae a la memoria pecados que hemos cometido años atrás. Y me pasó una vez a mí, hace unos meses atrás, que había algo en mi memoria, un día que estaba en oración, estaba haciendo unos ayunos, y mientras hacía mis cosas me recordé de algo que nunca había confesado, hermanos. Y dije, pero ¿cómo yo? ¿Cómo es posible si siempre estoy arrepintiéndome de mis pecados? Pero eso, fíjese que me lo trajo el Señor a mi memoria. Y dije, oh Dios mío, esto nunca te lo he confesado. Y hice memoria cómo partió, cómo fue. Y me sentí tan avergonzada. Y en la noche, cuando ya me fui a acostar, me acosté tan satisfecha de que eso lo había confesado y que no quería volverlo a hacer nunca más. Pienso que por ahí va la memoria que tenemos que tener, de contar nuestros días. Y mayormente, eso es como básico, mayormente recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. A veces hemos tenido experiencias tan hermosas en la presencia del Señor que nos hemos olvidado por innumerables días de lo que el Señor ha hecho con nosotros y nos olvidamos de dónde nos sacó, nos olvidamos los primeros años de nuestro caminar, donde lo que pedíamos Dios nos respondía, grandes respuestas a nuestras oraciones, grandes consolaciones, grandes gozos, grandes milagros. Y el Señor quiere que recordemos eso. El rey David también hacía ese ejercicio mental. En sus oraciones le decía al Señor, Señor, guárdame, no con estas palabras textuales, pero se las voy a decir con las que me acuerdo. Guarda mi corazón de soberbia, de orgullo.
de prepotencia, de altanería, por decir así. Y si llegara a ocurrirme eso, trae a mi memoria el olor de la majada de las ovejas. Mire qué bendito es Dios. Eso hay que aprender de David. A veces nos hemos olvidado, hermanos, de dónde el Señor nos sacó, porque estamos en una opulencia algunos, otros tan bendecidos económicamente, otros ni bien ni mal, pero se han olvidado. Se han olvidado que sus padres eran unos descalzos, que no sabían leer ni escribir. Se han olvidado de los orígenes de nuestra iglesia, de cómo partieron los primeros cristianos en nuestra iglesia, dejando sus pies en las calles, zapatos rotos, pies ampollados, predicando cerro arriba, cerro abajo, viviendo el vituperio, el menosprecio. Y nos hemos olvidado de nuestros orígenes. Hay dos identidades que tenemos como iglesia, como cristianos. Cada uno personalmente tiene una vivencia personal con el Señor. Y como iglesia cada uno tiene un origen, tiene un inicio. Pero más importante que el inicio, que el origen de la iglesia, el más importante es tener memoria de la obra que el Señor hizo en nuestras vidas y de sus palabras que nos fueron dichas. Cuídate de no olvidar la ley de Jehová, la ley de Dios. Y sucede, hermanos, que hoy día, mientras estaba estudiando esta palabra, se me vino a la memoria toda mi vivencia en mi niñez, en mi juventud, dentro de los caminos del Señor, y me fui, como se dice en Chile, en la volada. Me fui, pero yo dije, no, esto lo tengo que anotar. Y lo escribí páginas y páginas en un cuaderno. Yo dije, no, pero esto, yo nunca había hecho memoria así de esto. Y ahí hice un análisis desde 1909, según las historias que hemos leído de nuestros antepasados cristianos en Chile, que fueron precursores del pentecostalismo, misioneros que fueron enviados de Estados Unidos, de la Iglesia Metodista Episcopal, de la cual nacieron todas las iglesias pentecostales desde esta misma, aunque hay una que dice ser que ella fue paralela al avivamiento de 1909, ella también creció por sí sola, no me recuerdo el nombre, nuestro pastor el otro día nos decía eso, hace unos meses atrás, pero también se consideran pentecostales. Y el misionero que fue enviado, que fue el pastor Huber, él era un varón erudito, teólogo, cirujano, y vino aquí a enseñar idiomas en Iquique. Y luego el pastor de esa época en Valparaíso se fue a tomar sus vacaciones a Estados Unidos y se puso al pastor Huber en reemplazo de él. Y eran de la iglesia metodista episcopal. Y estaban estudiando en una escuela dominical el libro de los Hechos, capítulo 2. Y mientras el pastor hacía un estudio bíblico, no recuerdo si fue estudio bíblico o escuela dominical, uno de los hermanos le pregunta, creo que era un oficial, y le pregunta, pastor, ¿qué impide que nosotros recibamos el Espíritu Santo como aquella iglesia primitiva? Y el pastor les responde, le dice, nada, a no ser el pecado que está en nosotros mismos. Y decidieron buscar al Señor en oración en su oficina, se juntaban como de las 5, me parece, de la tarde a orar hasta la hora de la reunión. Y partieron como 5 hermanitos. Si no recuerdo, el hermano Gómez, Castillo, Venegas, y de ese grupito fueron con el tiempo enviados a grandes regiones del país a predicar el evangelio. Entre ellos el pastor Venegas a la 8ª región. Y el pastor Venegas hizo un gran
trabajo misionero evangelístico en la 8ª región. Nuestros antiguos hermanos nos contaban en esa época que él tomaba un caballo y se iba a recorrer Los Ángeles, Laja, Angol, Nacimiento, cruzaba el Biobío, que era el río más ancho, y es el río más ancho que existe en Chile y el más largo, y es un río tan traicionero, de aguas tan tranquilas, pero por bajo venían todas las corrientes. Yo no sé cómo lo hacía para cruzar. Y muchas veces le pilló la noche durmiendo al lado del caballo con su manta, con su poncho ahí, hasta el otro día seguir caminando. Dio su vida predicando el evangelio y tuvo gran cosecha de almas. Tanto es así que muchos hermanos empezaron a seguir sus pasos, los hermanos Pino, los hermanos Retamal, una serie de hermanos que yo no los recuerdo. Y entre esos estaba nuestro hermano Griseldo Grandón, y siempre nos contaba que él tuvo el honor de conocer al pastor Venega, a uno de los hermanos Pino. Los hermanos Pino están dispersos por distintas partes, en la 5ª región también, uno que fue marino, y así. Pero en la 8ª región está la familia Pino, que ha dado grandes predicadores y pastores a nivel nacional. Entonces, este anciano nos comentaba cómo predicaba este varón, y siempre crecí escuchando eso, porque él siempre se encargó, este anciano, de recordarnos el pasado histórico de nuestra iglesia, cosa que en estos tiempos la juventud de ahora ya no lo recuerda. Y eso quiero rememorar. Que no olvidemos nuestras raíces, nuestros inicios como iglesia. Mayormente el momento en que el Señor nos salvó, nos perdonó. Mayormente cuando creímos a sus palabras. Cuando sus palabras nos bendicen o nos prohíben algo, traerlas a nuestra memoria. Porque nosotros tenemos que tener, como les decía el otro día, identidad, hermanos. La identidad como iglesia es que sus palabras no las podemos olvidar. Tenemos que ponerlas en práctica hasta el día de su venida. Y como iglesia, llámese anglicana, presbiteriana, bautista, pentecostal, tenemos una identidad, cada uno de ustedes que pertenecen ahí a sus iglesias. Tienen una identidad, tienen una historia de la cual la juventud de ahora tiene que recordar eso y no olvidarlo. Igualmente la historia de su país, porque para no cometer los errores históricos hay que saber de la historia de la iglesia y de los países para poder mejorar lo que viene. El pueblo de Israel, si hay una nación que yo admiro, es la nación de Israel, que ellos siempre le están recordando a sus hijos y hasta el día de hoy de dónde fueron sacados. Ellos fueron esclavos de Egipto, por dónde pasaron, las conquistas que tuvieron, las derrotas que tuvieron, por qué fueron dispersos en los diferentes países. Todo eso lo están recordando. Y nosotros los chilenos y los latinoamericanos en sí sabemos más historia bíblica de los pueblos de Israel que nuestras propias historias. Y hay alguien que nos está haciendo olvidar nuestra historia. Y nosotros tenemos que sacar una enseñanza de eso. ¿Cuánto más las palabras de nuestro Señor? Y aquí dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Cuando entran los sensuales a las iglesias, aquellos que las emociones, que los sentidos, que, yo sentí esto, o si yo no lo veo, no lo creo, no, hermanos. Nosotros tenemos que estar edificados en la santísima fe, no en los sentidos. ¿Qué quiero decir con eso? No que olvidemos las hermosas vivencias espirituales que están registradas en nuestra memoria. No me refiero a eso, sino a aquellos de hoy en este tiempo
que no han vivido esas experiencias que son imborrables en nuestra mente, en nuestro corazón. No han vivido esas experiencias y se están dejando llevar por los sentidos más que por el espíritu. Ese es el ojo que hay que tener. Yo recordaba cuántas experiencias hermosas, cuántos milagros, cuántas sanidades vi, y todo partió cuando las Dorcas oraban. Todos los días, desde mi niñez, de las 2 a las 3 de la tarde, el momento donde más calor hacía, estaban las Dorcas orando en el templo. Muchas veces se juntaban 20, 15, 10, 2 y a veces solamente una. No. 2 eran las mínimas que habían. Y me acuerdo del hermanito Griseldo que llegaba a tocar la campanilla porque ya se habían cumplido las 3 de la tarde. Y a veces se pasaba. Y yo acompañaba a mi mamá a orar y estábamos más de las 3 ahí, po. Y llegaba a las 3:10, 3:15, y un día se demoró y vino a tocar a las 3:30. Y yo ya estaba cansada de estar arrodillada. Y había un respeto único al momento de oración. Era el momento de intimidad con el Padre. Nadie podía meter una bulla ni hacer nada distinto. Todas las hermanitas ahí concentradas, orando, rogando, suplicando por los enfermos, por los esposos que trabajaban, por los que no tenían trabajo, por el país, por las autoridades de eminencia, por las autoridades eclesiásticas. Yo me impregné de eso. Y en vista de esto es que se fueron uniendo más personas jóvenes. Yo era adolescente, en ese tiempo tenía 12 años, empieza el Señor a manifestar su poder. Nunca se dejó esa oración, ¿eh? No sé si a esta altura todavía se hace allá en esa iglesia donde yo me crié. Por motivos de trabajo me encuentro en la capital. Entonces, yo crecí viendo esto y el Señor se manifestaba en grandes sanidades. Vi grandes milagros, vi paralíticos caminar, hablar en lenguas, sanidades, muchas sanidades que he experimentado en mi cuerpo. El Señor me ha sanado de mis riñones, de mi corazón. Y recuerdo que la base era la oración. Las escuelas dominicales, la palabra de Dios. Nunca me voy a olvidar de las enseñanzas de aquel tiempo. A veces hago memoria de los sermones que marcaron mi vida y ahí están en mi memoria y no se olvidan. Aromas espirituales que no se perciben así de buenas a primeras, a no ser que Dios los permita percibir. Y aquí el apóstol Judas amonesta a la iglesia primitiva de aquel tiempo. Los exhorta a no olvidar. Los exhorta a tener memoria de todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de las que han enseñado los apóstoles en aquel tiempo. Y recordar que en el postrer tiempo habrá burladores, dígame que eso no hay, que andarán según sus malvados deseos. Dígame que eso no ha entrado a las iglesias. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos. Hay que mantenerse puro y santo. ¿Qué quiere decir conservaos? Algo que perdura en el tiempo. ¿Y por qué hace esta amonestación? Porque caemos en no conservarnos puros. Por eso que el llamado, la exhortación es a permanecer, a conservarse puro, a conservarse limpio delante de Dios. Si hace esta amonestación, quiere decir que iba a haber un momento en que no iba a haber pureza, no iba a haber conservación pura y santa. Y Dios nos ayude para mantenernos puros y santos. Dice que Él vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. En aquel tiempo, en el pueblo judío, la tradición judía, yo leía por ahí, lo escuchaba también a un profesor que decía que cuando ellos se fijaban en una dama, en una jovencita para casarse, se fijaban que no tuviera un ceño fruncido o arrugas de enojona en la cara
o de enojo, de ira, no, tenía que tener una cara lisa, limpia y bien estirada, de ningún gesto que indicara desagrado, enojo, agravio, rencor, no, nada de eso. Se fijaban tanto en la expresión facial que es por eso que se enseñaba en aquel tiempo que no tuviera ni una arruga. Porque la iglesia no debe tener ni una arruga ni una mancha, nada que le signifique un desagrado verla. Generalmente uno asimila las arrugas a una vestidura o asimila las arrugas a las expresiones de la cara. Entonces, cuando Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, quiere decir que nuestro rostro no tiene que estar con gestos de amargura, de enojo, ni de ira, ni de envidia. Porque se nota en el rostro, nuestro rostro nos delata si somos personas felices o amargadas, si somos personas depresivas, melancólicas. Entonces, Dios busca una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios nos ayude, porque así como el rostro revela eso, también los ojos son el espejo del alma y nuestra mirada dice mucho. Y sin mancha, o sea, sin contaminación con el pecado, conservados puros. A eso invitaba el apóstol San Judas a memorizar o recordar que las palabras dichas de los apóstoles por medio del Señor Jesucristo seguían y deben seguir en la mente de cada creyente. Recuerden que la iglesia del Señor fue fundada sobre el fundamento que es Cristo, la piedra angular, y sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Y en eso nosotros los cristianos, esa es nuestra identidad. Cristo es la base, la piedra angular de esta edificación. No podemos desligarnos de Jesucristo. Y Jesucristo está en toda su palabra. Porque Él fue en el principio, el que es, el que era y el que ha de venir. Si hablamos que Jesucristo es el fundamento, Él está en toda la Biblia. Está en todas las palabras de Dios. Y sobre los profetas y apóstoles, dice ahora San Judas. El apóstol Pablo decía que debíamos estar fundados en la roca que es Cristo, en la piedra angular que es Cristo y en los apóstoles y profetas. Y aquí también Judas dice lo mismo. Porque ellos fueron la evidencia viva de todas las palabras que dijo nuestro Señor Jesús. Ellos le escucharon. Los 12 que fueron escogidos, fueron mucho más, pero los 12 eran los más cercanos, fueron los que le escucharon, los que escucharon su voz, sus palabras, su enseñanza, vieron sus milagros, comieron con él. Y el apóstol Pablo, que siendo apóstol llamado por Jesucristo a los gentiles, él también aconsejó lo mismo. Fundaos o edificaos en la roca que es Cristo, en el fundamento de los profetas y apóstoles. Qué humilde el apóstol Pablo, porque si bien muchas veces dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, él también aconsejó mirar a los apóstoles y profetas. Y aquí el apóstol Juan también. Recordemos las palabras del Señor. Esa es nuestra identidad como cuerpo de Cristo. ¿Cuál? Nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. No dejar de orar, hermanos. Esa es la identidad primordial también de un cuerpo cristiano. Y el amor de Dios. Conservaos en el amor, porque el amor se pierde. Más que se pierde, se deja. Porque así lo dice también el apóstol Juan. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
El primer amor hacia Dios no se pierde, se deja de amar con intensidad, con pasión, con fidelidad al Señor. Y aquí el apóstol también nos hace ese llamado. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el que duda, convéncelo. Y a otros sálvalos, arrebatándolos del fuego. Y alguien dijo por ahí que el infierno no existía. Y aquí está diciendo, po. Arrebatándolos del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Cuando alguien se ha entregado al pecado, a la fornicación, a la hechicería, a la brujería, cuando alguien se ha entregado a la lascivia, a la lujuria, y usted va a querer pedir prestado una prenda de estas personas, cuidado, porque aquí dice que hay que tener cuidado de la ropa contaminada por su carne. Tener misericordia de ellos, no despreciarlos, pero cuidado con la ropa de ellos porque está contaminada con su carne, con su mala vida que está llevando. Ese es el llamado de esta hora. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído y ve y vuelve a hacer tus primeras obras. Hermano, ¿cómo te llamó el Señor? ¿Llegaste por una sanidad? ¿Llegaste por la pérdida de un hijo y Dios te consoló? ¿Llegaste porque no podías tener hijos y Dios te dio? ¿Llegaste por la respuesta a una oración? ¿Llegaste por trabajo? ¿Llegaste porque tu alma ya no daba más de pecar y estaba hastiada de vivir y decidiste confesar a Dios tus pecados? ¿Atendiste al llamado del Evangelio y Dios transformó tu vida, llenó de gozo y de paz tu corazón? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y afirma las otras cosas que están para morir. Quizás ya se está por morir tu fe. Ya no te queda amor hacia Dios. Recuerda aquellos tiempos en que le amabas y le servías con fidelidad. Vuélvete al Señor. Recuérdate, memoriza las imágenes, los olores, las vivencias de aquel tiempo hermoso que viviste con el Señor. Vuelve a las obras, a los frutos del Santo Espíritu de Dios. Búscale en oración. Vuelve a la intimidad con Cristo. No dejes pasar más el tiempo, porque tu espíritu tiene que estar alerta al sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos transformados y seremos arrebatados con el Señor en el aire. ¡Oh, gloria a tu nombre! Santo es el nombre del Señor. Bendito es su nombre, aleluya. Gloria al Rey que vive para siempre. Esa es nuestra esperanza. Mantenernos firmes en esta vocación, mirando al invisible de la soberana vocación de nuestra fe, que es servir a Dios con completa rendición y con verdadera voluntad, no por obligación. Es una vocación servir a Dios. Nosotros no servimos a Dios por dinero. Servimos porque tenemos vocación de servirle a Él y a los demás. Porque Dios no nos llamó para ser servidos, sino para servir a los demás. Debemos tener misericordia de los pecadores. Orar por ellos, hablarles la verdad, pero con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No calle, diga lo que es malo, pero dígalo con amor. Y muchas veces también Dios te va a usar con energía, con firmeza, pero no calles. Ora por esos, amonéstales. Dios bendiga tu vida. Esto es todo lo que puedo reflexionar, mis hermanos.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que nos decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que nos tienen al espíritu. Se guían por sus sentidos, por sus emociones y no por el espíritu. Ojo con esos, porque esos están en medio de nosotros y tenemos que convivir con ellos, pero no te dejes arrastrar por ellos. Ámalos, pero discierne lo que dicen, pesa lo que dicen. Y busca la vida del espíritu, que es contraria a los sentidos. Dios te va a dar sentidos espirituales, te va a hacer oler cosas divinas, ver cosas divinas, hablar cosas profundas. La vida en el espíritu tiene que ser edificada sobre una santísima fe. Y debemos orar en el espíritu. Pregúntele al Señor cómo se debe orar por el espíritu. Señor, enséñame a orar en el espíritu. Va a tener una experiencia extraordinaria. Bendito Dios para siempre. Padre, hemos reflexionado de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque has traído a mi memoria gratos recuerdos de mi infancia, del momento en que saliste a mi encuentro. ¡Qué recuerdos más hermosos! Gracias, Señor. Ayúdame a conservarme pura y a conservarme en amor. Ayuda a tu iglesia, a tus hijos a conservarse puros y en amor en esta santísima fe. Oh, bendito es tu nombre. Enséñanos a orar en el Espíritu. Quiero vivir esa experiencia, Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Pocas veces he tenido esa experiencia, pero qué grato sería volver a vivirlo, Señor. Bendito es tu nombre. Bendiga a tu iglesia. Bendiga a sus hijos. Levanta tu iglesia con poder, con gloria, con fuerzas espirituales, con fe, mi Señor. Que se vuelque a tu palabra, a la búsqueda íntima con tu Santo Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias por esta palabra. Pido bendición para cada uno de tus hijos. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Tenga de usted misericordia y ponga en usted paz. Nos vamos con una alabanza. Hasta la próxima, mis hermanos.